Hola, mi nombre es Andrea Durango y voy a hablar de las 6 aplicaciones que construyeron el occidente y ahora lo destruyen. Niall Ferguson nos habla de las 6 aplicaciones asesinas. Estas aplicaciones que son instituciones que pueden verse por fuera muy simples, pero en verdad por dentro son muy complicadas. Son aquellas que separaron al occidente del resto del mundo en una instancia, cuando existía la gran divergencia. Sin embargo, ahora esa gran divergencia ha terminado, pues tanto el oriente como el occidente están muy cerca. Si hablamos de países, tanto China como Estados Unidos están muy cerca y aparte el poder económico de China está creciendo, mientras que el de Estados Unidos ya va en una debacle, por lo cual China en unos pocos años va a ser el que tenga el poder, va a ser el imperio que llega a tener este poder que el occidente ocupó por tantos años. De las 6 killer apps de Niall Ferguson, tenemos la primera, que es la competencia. La competencia, si relacionamos en Europa hace mucho tiempo y hasta ahora, es esa competencia entre empresas, esa competencia capitalista. Mientras si hablamos de una competencia en el Oriente, hablamos de que China es un estado monopolístico, por lo cual una competencia es un poco absurda en estos estados en los cuales solo existe una instancia que lleva todo el poder. La segunda aplicación es la revolución científica. Esta más o menos se basa en el control del hombre sobre la naturaleza. ¿Qué tan peligrosa puede ser esta segunda killer app ahora en nuestros tiempos? Porque puede ser que en un principio le dio mucho poder gracias a todo lo que pudo crear el hombre. Sin embargo, la creación de los misiles ahora puede representar un gran peligro para la humanidad. La tercera son los derechos de propiedad. Es una que se cuestiona mucho en cuanto al tema de China, pues esta no tiene los derechos de propiedad. Y Ferguson se pregunta si es que China podría sobrevivir sin esta tercera aplicación o institución. Y en verdad lo ha podido y lo ha hecho muy bien durante muchísimos siglos. La cuarta es la medicina moderna. Es sorprendente saber que Japón ocupa el primer lugar y el Oriente es líder en términos de patente. La quinta es la sociedad del consumo. Es muy común escuchar que vivimos en una sociedad consumista y materialista ahora, pero son términos que los ocupamos en Occidente más que en Oriente, pues no estamos aún acostumbrados a esta forma de vida oriental, sino más bien queremos verlo todo de una manera occidental. Por último, la sexta es la ética del trabajo. Esta está muy relacionada también con las jornadas de trabajo orientales, que son mucho más duraderas, por lo cual la productividad es mucho mayor. Sin embargo, muchas personas están de acuerdo con que Asia va a volver a concentrar todo este poder económico gracias a su capacidad, está volviendo a crecer, está volviendo a evolucionar. Pero hay muchas razones por las cuales esto está surgiendo y no es solo porque Asia ha tomado una mirada occidental, sino porque vive de diferente manera. O sea que la forma de vivir, tanto de las familias como de las personas que están en el gobierno y que las guían, es muy diferente a la que nosotros tenemos acá en Occidente. Y muchas veces por ser diferente lo vemos erróneo, lo vemos malo. Sin embargo, no es así. Jacques nos da el ejemplo de cuál es la diferencia entre el Estado-nación versus el Estado-civilización, hablando en términos de gobierno. Es la relación del Estado con los ciudadanos, a la cual nosotros la vemos muy limitada, mientras que en Oriente la ven como fundamental. Ven al Estado y al gobierno como la cabeza de toda sociedad y de toda familia. Y es por esto que el Estado es un monopolio que no permite que haya competencia. Nye, por su parte, nos habla de la diferencia entre la transición y la difusión de poder. En este caso nos vamos a basar más en la transición del poder que está pasando de Occidente hacia el Oriente. Entonces, esto quiere decir que el Occidente está yendo en una debacle mientras que el Oriente está surgiendo de nuevo. Y esto nos puede costar en términos occidentales aceptarlo, pues hemos estado acostumbrados a que el Occidente siempre tenga esta delantera y siempre esté a la cabeza. Mientras que en Oriente, aunque se han demorado un poco en surgir, están surgiendo muy rápido, su desarrollo es muy acelerado. Y acostumbrarse a que de un imperio el poder pase al otro, que es todo totalmente diferente, nos va a costar demasiado a nosotros aceptarlo. No solo aceptar que una nueva cultura, o sea, la cultura oriental, va a surgir y va a tener el poder,
y nosotros, bueno, pues tendremos que acostumbrarnos a ella, sino también el hecho de saber que ya no tenemos ese poder occidental, sino que este se fue hacia el otro lado, al que tal vez pensamos que nunca iba a llegar. A esto llegamos con Friedman. ¿Cómo es que Friedman puede creer que el mundo es plano si nos cuesta aún asimilar tanto esta transición del poder que estamos ya viviéndola? Si Friedman asegura que el mundo es homogéneo, si el mundo es plano, que todos somos iguales, que estamos viviendo esta globalización, ¿cómo es posible que como occidentales aún veamos muchas cosas orientales malas? Aún no sabemos si es que en realidad el occidente es el que le cuesta aceptar tanto esto de una cultura oriental, un poder oriental, un imperio de Oriente. No podemos asegurar que existe una globalización si es que aún no somos capaces de aceptarlo, sino más bien siempre estamos buscando cómo criticar al Oriente, cómo criticar su religión, tal vez su forma de gobierno, muchísimas cosas que para ellos son totalmente normales, nosotros las seguimos viendo como erróneas, como malas, como peligrosas. Entonces no podemos hablar de una globalización. También en términos económicos, si es que aún no somos homogéneos, pues estamos comparando la evolución y el desarrollo de China y Estados Unidos o del Oriente y Occidente en términos de dinero, en términos de PIB, en términos de desarrollo económico. Por esto es que yo en parte le doy la razón a Gemawat, quien está en contra de esta teoría de que el mundo es plano y de que estamos viviendo una globalización. Pues el mundo no es plano. Podemos ver en cifras que tanto el Oriente como el Occidente económicamente se ve el poder y se lo mide. Y si no fuera por esto, entonces no habría un poder, no habría un imperio que tenga todo este poder como ha habido durante siglos. Es decir, la globalización no es en realidad algo homogéneo que demuestra que el mundo es plano. Todo lo contrario, siguen habiendo muchísimas diferencias y muchísimas desigualdades en el mundo. Por último, quiero comparar a Rosling. Me parece muy interesante ver que Rosling desecha todas estas 6 killer apps, pues no son aplicables para un modo de vida oriental. Así como estas aplicaciones o estas instituciones llevaron al occidente a tomar un poder, ahora lo están destruyendo. Y China, aunque toma partes occidentales, pues también las asegura sus partes orientales, pues no quiere perder este poder de imperio que está tomando. Rosling tiene mucho miedo de que China y Asia en general pierdan este poder debido a la inequidad, a la guerra y al cambio climático. A la inequidad pues existe mucha desigualdad, lo que nos lleva a la conclusión de que no existe tal globalización de la que habla Friedman. La guerra si la podemos comparar con la segunda killer app, la revolución científica. La creación de los misiles que puedan ocasionar una guerra, esto puede traer un retroceso hacia la evolución del poder y la evolución económica. Es más un retroceso para los hombres en general. Y el cambio climático, pues el occidente ha sido el culpable de muchos desastres ecológicos que ahora estamos viviendo y del cambio climático en general. Es por esto que Rosling dice que China e India no tienen por qué asumir con esta deuda que tenemos con el medio ambiente, por lo cual esas son las 3 cosas que Rosling considera peligrosas para que China e India dejen de crecer al ritmo que están creciendo. Lo que todos están de acuerdo es que nos va a costar aceptar este cambio de poder de imperios de Occidente hacia Oriente y de que Asia está volviendo a resurgir, por lo tanto tenemos que estar preparados para que en cualquier momento Asia vuelva a tomar la delantera frente al Occidente y tal vez esta vez nos toque a nosotros adaptarnos hacia una orientalización que no es tan orientalización, pues Asia ya tiene mucha occidentalización dentro de sí, lo cual yo no considero malo, porque el momento que Asia empezó a tomar occidentalización, entonces fue cuando empezó a surgir de nuevo, porque vio dónde estaba el poder y empezó a tomar cosas de toda esta occidentalización para empezar ellos a desarrollarse y ahora pues están tomando la delantera con nuestras mismas características, pero dejando a un lado muchas cosas que nos distinguen y eso es lo que hace el mundo algo tan diverso. Si fuéramos homogéneos no habría un poder, no habría un centro. Y eso es lo interesante de hablar de orientalización y occidentalización. Gracias.